Creo yo que ante esta realidad lo que nos queda a los políticos, a los personajes públicos y a quienes conformamos los poderes del Estado, apoyarlo, acuerparlo y sobre todo darle el respaldo que requiere en este momento para poder profundizar, ahora sí, con un enemigo definido, que es el crimen organizado con nombre y apellido de todas las bandas criminales que operan en el Ecuador. Muy buenos días a ti, a todas las personas allá en cabina y a todos los hermanos peruanos. Sí, estamos atentos a la situación, entendemos un poco lo que se encuentra sucediendo en el Ecuador. Estoy aquí presto para poder comentarlas contigo y con las personas que nos escuchan y nos miran. Este es un fenómeno, Jorge, que ha ido increciendo, como se dice, ¿no es cierto? Ha habido incidentes de violencia en los penales, en las calles, ha habido el asesinato de un candidato, pero ya lo de ayer superó todos los límites. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Qué es lo que ustedes proponen hacer para enfrentar una situación tan compleja? Bueno, en principio creo que el presidente de la República ha tomado las decisiones que creo son necesarias para continuar con esta lucha contra la inseguridad y contra el crimen organizado, que es declarar el conflicto armado interno en el Ecuador y que creo que nos da la pauta para entender lo que está pasando. Con este mensaje que nos da el presidente de la República al Ecuador, a sus ciudadanos y a todo el mundo, estamos viendo que la cuestión del crimen organizado es un elemento absolutamente importante y sobre todo grave que está viviendo el país. Creo yo que ante esta realidad lo que nos queda a los políticos, a los personajes públicos y a quienes conformamos los poderes del Estado, apoyarlo, acuerparlo y sobre todo darle el respaldo que requiere en este momento para poder profundizar, ahora sí, con un enemigo definido, que es el crimen organizado con nombre y apellido de todas las bandas criminales que operan en el Ecuador, atacar hasta neutralizarlos de manera total y absoluta con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Ahora, se está hablando, Jorge, de la existencia de 22 organizaciones criminales y hace unos momentos nos ha hablado el general Wagner Bravo de que fácilmente podría haber en este momento en Ecuador 15.000 personas armadas, miembros de estas, o digamos, de los equipos de élite de estas organizaciones criminales armadas, incluso con armas de guerra, con granadas. Es decir, estamos hablando de un asunto muy serio, ¿no? Exitosa. Definitivamente, son aproximadamente unas 15.000 personas que se encuentran conformando estos grupos criminales y que actualmente se encuentran armadas y sobre todo financiadas por el narcotráfico y los crímenes que están siempre alrededor de este fenómeno mundial que se denomina el narcotráfico. Lo que tenemos que hacer como ecuatorianos y como, digamos, países de la región incluso, es entender cuál es lo grave, qué es lo que efectivamente tenemos que hacer por la gravedad de las circunstancias que se encuentran pasando, sucediendo. Hay un grupo que es muy fuerte y muy poderoso en el país que también tiene una responsabilidad muy importante respecto de la crisis que vive el país. Y eso se llama el correísmo en el Ecuador, debido a que desde el año 2006, con la promulgación de la nueva constitución o la constitución que está vigente ahora en el país, en donde se aceptaron muchas condiciones y muchas circunstancias que hoy día las estamos padeciendo. El Ecuador, para su información, queridos hermanos peruanos, acepta la ciudadanía universal. Esto fue aceptado por la Constitución del año 2008 y con eso han ingresado de manera libre y absoluta todos los criminales que forman parte de los grupos organizados en este momento. Tenemos, por ejemplo, medidas que se han tomado como la eliminación, el retiro de la base de Manta, que era una base militar con apoyo estadounidense en uno de los puertos más importantes del Ecuador, que es la ciudad de Manta. Y en esa realidad han venido suscitando que la legalización parcial de estas bandas criminales hasta llegar al momento actual que tenemos
un grupo armado o varios grupos armados en el número de 15,000 miembros. Con eso, obviamente, no quedaba más. Entiendo yo la decisión del presidente de la República de declarar el conflicto armado porque tenemos que darles de baja a estas bandas criminales y es que no se rinden al Estado de Derecho y al sistema democrático que está vigente en el país. En Ecuador, Jorge, como en el Perú y en otros países, hay una tremenda polarización. Y he visto esta mañana, viniendo a la radio temprano, un mensaje de Rafael Correa ofreciendo su apoyo al gobierno del señor Noboa para enfrentar esta situación. ¿Es posible que por lo menos sobre este punto de enfrentar juntos la guerra contra el crimen organizado y la delincuencia se logren acuerdos y consensos en Ecuador? Exitosa. En este momento no cabe nada más que la unidad. En este momento no cabe nada más que entender que el enemigo es un enemigo común, que es el enemigo que está en contra del Estado de Derecho, que tenemos que todos los ecuatorianos, la sociedad en general, los periodistas, los miembros de la fuerza pública, los políticos, los asambleístas, unirnos en torno a la lucha contra el crimen organizado, que es un enemigo que es invisible, porque finalmente ellos no forman parte de grupos especiales que están debidamente delimitados. Ellos son parte incluso de la economía, de la realidad propia de ciertos pueblos del Ecuador, y necesitamos entender la gravedad del problema. Hay que atacarlos con mucha inteligencia, con unidad de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas públicas del país. Sí, hay que encontrarlos y hay que neutralizarlos. Ese debe ser el mensaje correcto y ese debe ser el mensaje que el presidente de la República debe imprimir de aquí en adelante en el manejo de esta crisis. Muchas gracias a Jorge Peñafiel, asambleísta ecuatoriano, por atender nuestro llamado. Muy buenos días.